Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? El día de hoy les traigo fotografías históricas que tienes que ver, parte 53. Para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en el centro de Londres existió un refugio para las personas sin hogar. Este era llamado Ataúd de 4 centavos y fue dirigido por el Ejército de Salvación para brindar ayuda a los más necesitados. Y como su nombre lo indica, los indigentes podían acudir ahí y por 4 centavos podían dormir en una caja de madera con forma de ataúd. Además, también se les suministraba comida y una frazada. La Casa del Ataúd, como también fue conocido este lugar, fue considerado por muchos como una solución de gama media para luchar contra el invierno, ya que era el refugio más barato que permitía a sus inquilinos acostarse, pues existían otros refugios en los cuales pagaban solo 1 centavo y podían pasar la noche ahí, pero solo podían estar sentados en los bancos. Esta fotografía fue tomada en 1947 y en ella se aprecia a un insecto pegado a un cuaderno. Y para entender mejor esta imagen, primero debo presentarles a la doctora Grace Hopper. Ella fue una científica estadounidense, pionera en el mundo de la informática. Hopper desarrolló el primer compilador de lenguaje data en inglés. Este sentaría las bases para desarrollar lenguajes de programación independientes de la máquina. Ella también se unió a la Armada durante la Segunda Guerra Mundial y trabajó en el desarrollo de la Mark I, el cual fuera el primer computador electromecánico de la historia. Ahora, volvamos a la imagen con el insecto. El 9 de septiembre de 1947, un grupo de científicos e ingenieros de la Universidad de Harvard informaron que la computadora Mark II presentaba una falla. Al abrir la computadora, encontraron a una polilla en uno de los dispositivos electromecánicos del equipo, siendo esta la que provocaba el fallo en la electrónica de la computadora. Hopper tomó el insecto y lo pegó con cinta adhesiva a la bitácora del departamento, junto con la siguiente frase que aparece en pantalla, que traducida dice lo siguiente: primer caso real de bug encontrado. Y es que insecto en inglés se pronuncia bug. Los errores en programación son conocidos de esta manera, bugs. Claro está que no fue Hopper la primera en utilizar esta palabra para reportar un error. Thomas Alva Edison ya la había utilizado para referirse a fallos mecánicos, pero fue Hopper la primera en utilizar esta palabra en un fallo en la informática. El 26 de abril de 1986, ocurrió el peor accidente nuclear en la historia de la humanidad. El reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl explotó, expulsando gran cantidad de material radioactivo a la atmósfera. Esta fue la primera fotografía que se tomó a dicho reactor después de varias horas de la explosión. La foto se nota con mala calidad debido a los altos niveles de radiación que había en la zona, y es la única imagen que sobrevivió a la radioactividad. Fue tomada por Igor Kostin, un fotógrafo de origen moldavo, quien llegó a recopilar la mayor cantidad de fotos de aquel lamentable suceso. Para contrarrestar los efectos del desastre, se conformó un grupo de trabajadores llamados liquidadores. Muchos de ellos tuvieron el trabajo de limpiar los desechos radioactivos del techo del reactor. Estos robots biológicos solo tenían segundos para trabajar, lanzando los escombros al núcleo para que luego fuera cubierto por el sarcófago. Estos utilizaron láminas de plomo de 2 a 4 centímetros de espesor para hacer delantales y capas y así proteger su cuerpo de la radiación. Esta sería la sala del reactor número 4 antes del accidente. Debido a la explosión, 2 trabajadores perdieron la vida y otros 29 morirían meses después, siendo estas 31 bajas las que se atribuyen directamente al desastre, pero el número total de víctimas fatales en años posteriores no puede ser cuantificado y se estima que fueron miles de personas. En esta fotografía vemos cómo un técnico soviético revisaba agua tomada de un arroyo cerca de Kiev para detectar radiación. Esto fue el 9 de mayo de 1986. Estos controles se realizaban con regularidad para asegurarse de que los suministros de agua eran seguros y podían usarse. Cabe destacar que Kostin recibió 250 röntgens de radioactividad, que es la mitad de una dosis letal. Aún así, no solo fotografió durante los primeros días de este suceso, sino que hizo un seguimiento para documentar los daños al medio ambiente que causó la explosión, así como se aprecia en este potro que había sufrido mutaciones, y en otras muchas fotografías que este hombre hizo. Estos son los pilares de la creación. Fueron fotografiados por primera vez en 1995 por el telescopio Hubble.
se encuentran en la nebulosa del Águila, a una distancia aproximada de 7000 años luz de la Tierra, y están conformadas por material interestelar, el cual da pie a la creación de nuevas estrellas. Esta otra fotografía fue publicada hace pocos días por la NASA y fue conseguida por el telescopio James Webb, el cual nos muestra no solo a los pilares de la creación, sino también a cientos de estrellas recién formadas. Mark Jackson jugó por 17 temporadas en la NBA, desde 1987 hasta el 2004. La fotografía de este cromo fue tomada durante la temporada de 1989-1990 y hasta hace algunos años tenía un costo de 20 centavos de dólar, pero en agosto de 2018 un hombre encontró un detalle en ella que elevó su precio a los $1500 o más. Resulta ser que en la imagen aparecen los hermanos Menéndez. Lyle y Eric tenían aproximadamente en ese momento 21 y 19 años respectivamente. Ellos habían heredado una gran fortuna de sus padres, los cuales habían sido ejecutivos adinerados que vivían en Beverly Hills. El señor y la señora Menéndez fueron asesinados el 20 de agosto de 1989. Los chicos, después de la muerte de sus padres, comenzaron a hacer grandes gastos. Se dice que en el primer año gastaron aproximadamente $700,000. Esto levantó sospechas de que quizás ellos eran los culpables de lo que le había ocurrido a sus padres. Tiempo más tarde, uno de ellos confesaría a su psiquiatra que en efecto ellos habían cometido el crimen. En 1992, ambos fueron juzgados y sentenciados a cadena perpetua. Jeffrey Dahmer confesó haberle quitado la vida a 17 hombres, entre ellos 2 adolescentes. Todo esto entre 1978 y 1991. Él escogía a sus víctimas por motivos sexuales. Luego a la mayoría los llevaba a su casa, los drogaba y al final los estrangulaba. Dahmer destruía los cuerpos para deshacerse de ellos, pero en muchas ocasiones conservaba algunas partes y de hecho llegó a cometer actos de canibalismo y necrofilia. Fue detenido cuando su última víctima logró escapar y avisar a la policía. En su departamento se encontraron restos humanos en el refrigerador, en la habitación y en un tambor lleno de ácido. Fue apodado el caníbal de Milwaukee y condenado a 16 cadenas perpetuas. Ella es Henrietta Lacks, una mujer afrodescendiente que murió el 4 de octubre de 1951 a causa de un cáncer cervical cuando apenas tenía 31 años. El ginecólogo que la examinó notó que el tumor que ella presentaba era diferente a cualquier otro que él hubiera visto con anterioridad. Tomó una muestra sin el consentimiento de la paciente, lo cual era una práctica normal en aquella época, que fueron enviadas al Dr. George Otto Gay. Otras fuentes sugieren que el mismo Dr. Gay fue quien tomó la muestra. Gay ya tenía años estudiando células en busca de una cura contra el cáncer, pero no lograba que dichas células se mantuvieran vivas para realizar sus estudios, hasta que tuvo en su poder las células de Henrietta Lacks. Estas, al ser cultivadas, se mantenían con vida y se reproducían. El doctor nombró a la muestra Ella, por las iniciales de Henrietta Lacks, aunque en un principio se decía que pertenecían a una mujer llamada Helen Lane. Esto con el fin de mantener en el anonimato a Henrietta y su familia. Estas células fueron reproducidas una y otra vez, pues significaban un gran avance para la ciencia. De hecho, fueron usadas para probar la vacuna contra la polio y en infinidad de estudios sobre cáncer, SIDA, en la industria cosmética y así. Las células Ella han sido reproducidas en masa y hasta comercializadas. Y cuando muchos años después algunos investigadores contactaron a los hijos de Henrietta para analizar su ADN, fue que estos se enteraron de lo que estaba sucediendo con las células de su madre. Ellos investigaron si debían recibir una compensación económica por esto, pero como les comenté anteriormente, en aquella época tomar una muestra para fines científicos no necesitaba del consentimiento del paciente. Aún así, libraron una campaña para que se reconociera la contribución de Henrietta a la investigación científica, una contribución involuntaria, pero muy importante. Esta placa se encuentra en la localidad donde ella nació. Eugene Shoemaker fue un físico que realizó estudios que dieron un mejor entendimiento al origen de los cráteres de la Tierra y la Luna. Además de esto, también descubrió junto a su esposa y otro colega el cometa Shoemaker-Levy 9. Eugene participó en el proyecto Apolo, ayudando en el entrenamiento de los astronautas. De hecho, fue seleccionado para viajar a la Luna y estudiar su suelo, pero no pudo hacerlo por problemas de salud. Él llegó a expresar lo siguiente: no ir a la luna y golpearla con mi propio martillo ha sido la mayor decepción de mi vida.
Shoemaker murió en un accidente de tránsito en julio de 1997. Una exalumna de este hombre propuso enviar parte de sus cenizas a la Luna, y la NASA aceptó realizar dicho tributo. La sonda espacial Lunar Prospector fue diseñada para realizar varias mediciones de la Luna y fue enviada a principios de 1998. Estuvo operativa por año y medio hasta que fue estrellada de forma controlada en la superficie lunar. Este dispositivo fue el encargado de llevar las cenizas de Eugene Shoemaker, convirtiéndolo en la única persona hasta ahora cuyas cenizas reposan en la Luna. Este reloj se encuentra ubicado en la localidad de Huihue, en el estado Carabobo, en Venezuela, y pobladores de la región aseguran que sobre él recae una maldición. Este reloj llegó a dicho país por orden del entonces presidente Antonio Guzmán Blanco, el cual lo usaba para contabilizar las horas de trabajo de los peones, y luego pasaría a ser propiedad de otro mandatario, el general Juan Vicente Gómez, quien usaba el artefacto con la misma finalidad. Gómez, a sabiendas que tras su muerte sus propiedades pasarían a otra persona, maldijo el reloj y cuentan que este dejó de funcionar en el momento que él falleció. Aún así, fue trasladado a la plaza donde hoy se encuentra, y se cuenta que varios relojeros lo han reparado, pero que días o apenas horas más tarde, el reloj deja de funcionar justo a la misma hora que el relojero que lo reparó fallece. De hecho, la última historia cuenta que un relojero suizo que pensaba repararlo creía que en las piezas del reloj había algún componente tóxico que envenenaba a todo aquel que trabajara con él. Antes de intentar repararlo, tuvo que volver a Suiza, pero nunca regresó, ya que también fue encontrado muerto en una habitación de hotel. Y dime, ¿te atreverías tan siquiera a tomarte una foto junto a este reloj? El 24 de abril de 1961 fue recuperado del fondo del mar el Vasa. Este fue un barco de guerra sueco que se construyó entre 1626 y 1628 y que se hundió el mismo día que inició su primer viaje. Este barco contaba con un gran armamento, conformado por 64 cañones de bronce, esto con el fin de convertirse en el principal buque de la corona sueca. Además tenía muchos ornamentos. Lo había mandado a construir el rey Gustavo Alfonso II, quien también participó en el diseño. Después de su hundimiento, el capitán afirmó que el barco era inestable y que una ráfaga de viento fue lo que provocó el desastre. Más de 300 años después, el navío fue recuperado y hoy en día es un museo. Acá a la derecha de la pantalla te dejo un video con otro grupo de fotografías históricas que no puedes dejar de ver.